A ver, lo último que hemos visto ayer era medición de presión utilizando manómetro, ¿ya? Ahora vamos a analizar un poco lo que pasa con la presión atmosférica. Cómo medimos la presión atmosférica y cómo se comporta en base a distintas variables, ¿ya? Entonces, el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica es el barómetro, ¿ya? Y como la presión atmosférica se mide con el barómetro, la presión atmosférica también se le dice presión barométrica, ¿ya? Para comprender el funcionamiento del barómetro, consideremos uno como el que se muestra ahí en la figura 2.8. Si se fijan, ahí tienen un recipiente sobre el cual se pone invertido como un tubo de ensayo lleno de un fluido que generalmente es mercurio, que en realidad tiene que ser mercurio. Después vamos a ver por qué no puede ser agua, ¿ya? Este tubo de mercurio, ¿no es cierto? Este tubo de ensayo de mercurio se invierte sobre ese recipiente, este recipiente de acá, que también se encuentra lleno de mercurio. El recipiente, ¿no es cierto? La superficie del líquido contenido en el recipiente está abierto a la atmósfera. Y eso es importante porque eso es lo que nos permite determinar el efecto de la presión atmosférica sobre la columna de fluido que se encuentra encerrado dentro del tubo de ensayo. ¿Ya? Entonces, como la superficie del contenedor está abierto a la atmósfera, en este punto de acá, la presión ¿cuál será? ¿Cuál será esa presión? La atmosférica. La atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, en el punto B, ¿cuál será la presión en el punto B? Tenemos que aquí, ¿no es cierto? Ya hemos visto recién que la presión es la presión atmosférica. En el punto B, ¿cuál es la presión entonces? La ¿Frío? atmosférica. La atmosférica también, pues, ¿no es cierto? ¿Por Sí. qué? Porque se encuentra en el mismo plano horizontal y están interconectadas con el mismo fluido con este punto de acá. Entonces, ese punto de ahí se encuentra la presión atmosférica. Todos los puntos en los que estén interconectados por el mismo fluido y en el mismo plano horizontal van a también encontrarse a la presión atmosférica. Entonces aquí tenemos también presión atmosférica. Ahora, recuerden de que esto originalmente era un tubo que estaba lleno de mercurio y esto se invierte. Como se invierte, producto del peso del mercurio, o sea, la parte superior del tubo de ensayos queda en vacío, ¿no es cierto? Porque el líquido, ¿cierto?, se encontraba lleno originalmente, ese espacio se genera producto del peso del líquido. O sea, aquí esta cuestión quiere bajar, ¿no es cierto?, por acción de la gravedad. Entonces, la presión en el punto C tiene que ser cero, porque está el vacío, no hay nada. Y lo que se bajó ese vacío se produjo producto del peso del mercurio. En realidad existe, como dice ahí, un poco de vapor de mercurio, pero su efecto en la presión es despreciable. Entonces vamos a decirte que la presión en el punto C es igual a cero. ¿Ya? Entonces, ahora lo que podemos hacer es plantear el balance de la segunda ley de Newton a la columna de mercurio que se encuentra entre los puntos B y C. Y eso es lo que se muestra ahí en la figura de la derecha. En la parte superior no tenemos ninguna fuerza, porque ahí la presión es cero. ¿Ya? Esta fuerza que eventualmente podría generarse aquí producto de la existencia de algún elemento sobre el punto C no existe. ¿Ya? Por su parte, en la parte de abajo, aquí tenemos el punto B. Y en ese punto B existe presión atmosférica. Y por lo tanto la fuerza es generada por la presión atmosférica y la presión atmosférica por el área de la sección transversal del tubo. Esta área que se muestra ahí. Si hacemos el balance, vamos a llegar a la conclusión de que la presión atmosférica está relacionada con la altura de la columna de mercurio mediante esta ecuación, donde ρ es la densidad del mercurio, g es la aceleración de gravedad y h es la altura de columna de mercurio que se encuentra por arriba de la superficie libre, es decir, por arriba del punto B.
Y con eso, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos ese instrumento y medimos la altura de la columna de mercurio que se genera al realizar ese procedimiento, podemos obtener la presión atmosférica en donde nos encontramos. ¿Ya? ¿Alguna consulta? No, profe, todo claro. Ya, entonces, avancemos a la siguiente. Otra cosa que habíamos discutido en la clase anterior eran algunas unidades de medidas alternativas al pascal para la presión. Pues. Habíamos hablado de kilopascal, del megapascal, del bar y de la atmósfera estándar. La atmósfera estándar es una medida de presión, como dice ahí, definida como la presión producida por una columna de mercurio de 760 milímetros de altura a 0 grados Celsius, con una densidad del mercurio de esas características, ¿no es cierto? Ese es el número que está ahí, bajo la oscilación de gravedad estándar. Y se fijan ahí, solo se especifican condiciones para el empleo de esta ecuación. Es decir, la atmósfera estándar se obtiene cuando se quiere medir la presión y se genera una columna de mercurio utilizando un barómetro de 760 milímetros y la densidad con una densidad de mercurio de lo que es 13.595 kilogramos por metro cúbico a una temperatura de 0 grados Celsius y bajo la presencia de un campo gravitatorio que genera la aceleración de gravedad estándar, que esto vendría siendo que el G aquí vale 9.807 metros partido, no, esto es, sí, metros partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces eso se utiliza como parámetro de medición. Pues una atmósfera tiene esa presión y uno lo puede ir escalando. ¿No es cierto? Uno puede decir de que si un recinto tiene 1.5 atmósferas de presión o un recipiente contiene, en vez de decir que tiene 5 bar de presión, podríamos decirlo que hay 4.99 atmósferas. Ya se utiliza como unidad de medida también. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe, se entiende. Entonces, ¿cuál es el origen de la presión atmosférica? La presión atmosférica corresponde a la presión que ejerce el peso de la columna de aire que se encuentra sobre un punto determinado. ¿Ya? Desde donde están ustedes en este momento, de ahí hacia arriba, ¿no es cierto? Hasta que se acaba la atmósfera, existe aire, existe gas. ¿Ya? Y pese a que su densidad es muy baja, la altura en la que se encuentra es bastante alta. Entonces es como si nosotros estuviésemos hundidos en un mar de aire bastante profundo. ¿Ya? La presencia de ese mar de aire tiene un efecto en la presión. Y esa es la presión, es la que le llamamos presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos tiramos al mar y vamos cada vez más abajo, vamos como ejemplo en un submarino, a medida que vamos bajando, la presión va aumentando, ¿no es cierto? Porque tenemos más agua sobre nosotros. Pasa exactamente lo mismo con el aire. A medida que nosotros nos vamos estamos más cerca del centro de la Tierra, la cantidad de aire que está por sobre nosotros, ¿no es cierto? El tamaño de la columna de aire que está sobre nosotros también va aumentando. Al revés ocurre lo mismo. A medida que nos vamos alejando del centro de la Tierra, ¿no es cierto? La presión atmosférica va disminuyendo porque la cantidad de aire que existe sobre nosotros es cada vez menor. ¿Ya? Entonces uno podría decir, bueno, si la presión atmosférica se calcula como la presión típica que tenemos en los otros fluidos, tendríamos que seguir la siguiente ecuación, ¿no es cierto? Entonces la presión es igual a la densidad del aire en este caso por G por H, ¿no es cierto? Donde H es la altura de la columna de aire. Entonces uno podría pensar de que la altura, que la presión atmosférica varía de forma lineal con respecto a la altura, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que dice la ecuación ahí, ¿o no? ¿Pasa eso, sí o no? ¿Varía la presión atmosférica de forma lineal con la altura? Bueno, la respuesta la tiene al frente en su pantalla, pues, espero que alguien me la pueda decir. Pues. Sí.
No. ¿Segura? No, pues. El gráfico que No. tienen ahí al lado, el gráfico que tienen ahí al lado, en la figura 2.9, muestra la variación de la presión atmosférica en función de la altura. Ya se los da en medidas de kilopascales. ¿Ya? La altura esa está medida con respecto al nivel del mar. Ya el nivel del mar es 0. Está marcado aquí, ¿no es cierto? Entonces, a nivel del mar, nosotros tenemos nuestra atmósfera estándar, ligeramente superior a 100 kilopascales. Recuerden que la presión atmosférica estándar es 101.325 pascales. Y eso igual a 101,325 kilopascales. Entonces por eso está ese puntito ahí. Ese puntito ahí representa la presión que tenemos a nivel del mar. ¿Ya? Entonces, si se fijan, eso, por ejemplo, si después nos vamos a las Torres del Paine, ¿no es cierto? Subimos las Torres del Paine, vamos a la punta de las Torres del Paine. Ahí nos hemos elevado con respecto al nivel del mar 2.600 metros. Entonces, desde ese punto, desde el nivel del mar hacia las Torres del Paine, el cambio es aproximadamente lineal. Pues si vemos esa curva se ve bastante recta. Pero si pasamos de las Torres del Paine a el Monte Everest, por ejemplo, la presión atmosférica ahí empieza a variar de forma no lineal. ¿Ya? Y si miran esa ecuación que yo escribí ahí para la presión en función de la altura, hay otro elemento que tenemos que tener presente. Y es la densidad del aire. ¿Ya? La densidad del aire cambia con la presión misma. Y además de eso, con la temperatura. Y tanto la densidad y tanto la presión como la temperatura van variando en función de la altura. Entonces eso genera como una doble dependencia de la altura y una dependencia además adicional con la temperatura. Y eso genera que el comportamiento de la variación de la presión con la altura sea no lineal, como se puede observar ahí en el gráfico. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Entonces hay que tener presente ahí que la presión atmosférica no solo varía con la altura, sino que también dependiendo de la densidad del aire que se encuentra sobre en esa misma columna de fluido, ¿no es cierto? De aire. ¿Alguna consulta? Profe dijo que la densidad varía con la temperatura y con la altura. Sí, pues, porque Mm. la presión va cambiando. O sea, imagínense, hagamos... ¿Cómo podríamos explicarlo aquí? Hagamos que esta es usted. Y esta es la superficie de la Tierra. ¿Ya? Y esta es usted. Y aquí tenemos una columna de fluido. Una columna de aire. ¿Ya? Aquí vamos a tener, en ese punto, en el punto de abajo, vamos a tener todo el peso de toda esa columna de fluido actuando sobre ese punto, ¿no es cierto? Y eso va a determinar las características de la densidad y la presión, ¿ya? Entonces aquí imagínense que usted tiene, a ver cómo lo puedo graficar eso. Lo podríamos, ya, vamos a tratar de representarlo con una línea así. ¿Ya? Ahí está la presión, la densidad ahí es alta, ¿ya? Y por lo tanto, la presión también es alta, ¿ya? Pero después a medida que vamos aumentando la altura, por ejemplo en este punto, nos vamos aquí a la mitad, la cantidad de aire que está por sobre ese punto es más chica. Y la presión que ejerce el aire que está por encima sobre el aire que está en ese punto también es más chica. ¿Ya? Hay una doble interacción ahí. La presión en este punto afecta la densidad del fluido. Y la densidad del fluido afecta la presión la presión sobre los puntos que están más abajo de eso. ¿Ya? Entonces queda como una cosa así. Entonces, aquí tenemos elementos de baja densidad que generan una baja presión sobre este punto. Bajo esto, la densidad va aumentando. ¿Por qué? Porque se empieza a considerar el efecto de todo lo que está acá arriba. Y eso genera que empiece a aumentar y empieza a aumentar la densidad y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. Acuérdense de la ley de los gases ideales, po. P partido por ρ igual a RT.
Entonces tenemos que la densidad es igual a P partido por RT. Y ese P es, ¿cómo se llama? Rho del aire por G por H partido por RT. Entonces hay una doble interacción, no es directamente proporcional. ¿Ahí se entendió? Espero. Sí, profe, se entendió más. Entonces como que la cantidad de aire que hay, por ejemplo, veámoslo esto desde el punto de vista de... Tratemos de ponerle números, yo creo que así va a quedar un poquito más claro. Entonces, definamos aquí distintos puntos. Ahí, ahí y ahí. Llegamos que las distancias que estas alturas son iguales. Este es H1, este de ahí es H2, esto de aquí es H3. Esto de aquí es H4. Entonces vamos a considerar que H1 es igual a H2, es igual a H3, es igual a H4. Entonces vamos a ver la cantidad, le vamos a tratar de poner número a esta cosa. Entonces, si se fijan, en H1, en esa columna, en toda esta sección, vamos a decir de que hay, no sé, pues pongámosle 10 toneladas de aire. No, mucho, pongámosle 1 tonelada de aire. 1 tonelada. ¿Ya? Entonces, esa tonelada de aire es responsable de la presión en este punto. ¿Ya? Luego, vamos a decir de que en la columna de abajo, que mide exactamente lo mismo, no va a haber 1 tonelada. Va a haber un poquito más, porque el aire es más denso en esa zona. ¿Ya? O sea, vamos a decir que aquí hay 1.5 toneladas. Entonces, la cantidad de aire responsable de la presión en este punto de acá no va a ser 1.5 toneladas. Va a ser 1 tonelada más 1.5 toneladas. O sea, aquí, por ejemplo, este es el espacio. Sobre eso no hay nada. Y aquí estamos en la superficie a nivel del mar. ¿Se entiende, no? Entonces, después, cuando queremos calcular la presión sobre este punto de acá, tenemos que considerar esta nueva columna de aire que estaría ahí en H3, que pongámosle, por ejemplo, 2 toneladas. Entonces, la presión en el punto de acá va a ser producto de 1 tonelada más 1.5 toneladas más 2 toneladas. Entonces se van acumulando. Y esa interacción acumulativa es lo que genera la variación no lineal de la presión, que está relacionada, como les digo, principalmente con el cambio de densidad. ¿Y cómo podríamos, y hay un ejemplo práctico en donde se ve eso del efecto de la densidad en la altura? ¿No es cierto? Porque siempre que juega Chile en altura, o sea, se van a jugar a Ecuador, se van a jugar a Bolivia, porque siempre es tema el tema de la altura. ¿Qué influencia tendría que tener la altura ¿cómo es que se llama en esos casos? ¿Alguien que se dé alguna explicación? Que hay menos oxígeno por metro cuadrado, o sea, por metro cúbico. Exactamente, exactamente. Existe una menor concentración de oxígeno por unidad de volumen, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, analizamos el tema de los pulmones, imaginemos que el pulmón es una cajita. Esa es la cajita, ese es un pulmón y ese es otro. Esos pulmones contienen un determinado volumen, ¿ya? Y la absorción de aire se produce mediante la contracción de ese volumen, que es cuando nosotros exhalamos, ¿no es cierto? Se comprimen los pulmones y después estos se expanden, ¿no es cierto? Y esa es la inspiración. Entonces esta transición entre... Chuta. Entonces esta transición entre pulmones contraídos y expandidos es lo que genera la absorción de aire, ¿no es cierto? La inspiración, o sea, que se pueda absorber gas a los pulmones y que después se pueda botar, ¿ya? Y si se fijan ahí, lo que existe entre esos dos, entre esas contracciones y expansiones es un volumen. Y ese volumen es el que se llena de aire. ¿Ya? Entonces pongámosle que ese volumen, estamos tirando número aquí, solamente vamos a poner el número, digamos que entre los dos pulmones hay 1 metro cúbico de aire.
Entonces, pulmón 1 más pulmón 2 nos permiten obtener 1 metro cúbico de aire. Alguien con pulmones gigantes. La montaña, podría ser. ¿Ya? Entonces, dentro de ese metro cúbico vamos a tener una determinada cantidad de aire. La masa total de aire absorbido, entonces, va a ser igual a la densidad del aire por el volumen. ¿No es cierto? El volumen es constante y está determinado por el tamaño de los pulmones y va a ser 1 metro cúbico. Si la densidad disminuye, la masa de aire que son capaces de absorber, ¿no es cierto? De inspirar los pulmones, empieza a disminuir, po. Entonces, si por ejemplo, al nivel del mar, la densidad a nivel del mar, la densidad es igual a 1,2 kilogramos por metro cúbico. Eso quiere decir de que al inspirar 1 metro cúbico de aire, solo estamos recibiendo una masa de aire de 1,2 kilogramos. ¿Ya? Entonces, si por alguna razón, por ejemplo, la densidad disminuye en un 20% y queda aproximadamente de 1 kilo por metro cúbico, significa que hemos recibido 200 gramos menos de aire. 200 gramos bueno, sacamos ahí las proporciones con el oxígeno, hay un 20% menos de oxígeno. Entonces, para poder recibir la misma tasa de oxígeno a la que estamos acostumbrados, tenemos que inspirar y exhalar más frecuentemente, ¿no es cierto? Y eso es fatigante, ¿no es cierto? Uno no está acostumbrado a esas condiciones. Y por eso es complicado, y sobre todo para los deportistas, ¿no es cierto? Que están siempre trabajando a un elevado ritmo cardíaco, ¿no es cierto? Se requiere más oxígeno para desarrollar las actividades deportivas. ¿Ya? Entonces es un ejemplo de la importancia de la densidad en la vida humana, ¿no es cierto? Si la densidad fuese un poco más baja sería distinta a nuestra vida, o más alta también, yo creo. Eso es porque también los aviones están presurizados. Si ustedes se fijan, los aviones no pueden tener ventilación directa a la atmósfera porque la presión es mucho. Para que nosotros estemos cómodos, la presión está controlada por una máquina. Ya se encuentran presurizados. Se fuerza la presión adentro del avión para que sea más alta de lo que es en el exterior donde se encuentra, a la altura a la que se encuentra el avión, ¿no es cierto? Bueno, y el efecto de la temperatura la pueden ver en Iron Man, ¿no es cierto? En Iron Man 1, ¿no es cierto? Cuando Tony Stark se hace la primera prueba en el Mark II, llega hasta cierto punto de la atmósfera, se empieza a congelar, ¿cierto? Eso es producto de la disminución de la temperatura con la altura, que también afecta, ¿no es cierto?, la densidad, pero eso ya es un cuento para otra ocasión. ¿Alguna duda antes de pasar a la siguiente materia? Ya, entonces, ahora vamos a ver estática de fluido. Su break de hasta las 11 partimos así porque para esto van a necesitar toda la energía posible. Entonces a las 11 retomamos. Vale, profe.
¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, Sí, dado con perfecto. problemas. ¿A quién tiene Entel? ¿4G? ¿Anda con problemas, Acá, parece? profe. ¿O no? Ya, entonces, retomando. Ahora viene lo que es estática de fluido. Yo les comentaba ayer que esto era como lo más complicado del curso. Entonces, para que le pongan atención. Pues lástima que tengamos tan baja asistencia, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya, entonces aquí hay como una pequeña introducción a lo que es la estática de fluidos. La estática de fluidos trata problemas relacionados con fluidos en reposo, tal que no existe movimiento relativo entre capas de fluidos adyacentes. Debido a esto, no existen esfuerzos de corte que traten de deformar al fluido. Además, solo existen esfuerzos normales producto de la presión, y la presión solo varía debido al peso del fluido, es decir, a la acción de la aceleración de gravedad, ¿no es cierto? Y la estática de fluidos se utiliza generalmente para determinar las fuerzas que actúan sobre cuerpos flotantes o sumergidos, para calcular las fuerzas que generan algunos dispositivos como prensas hidráulicas o las gatas de los automóviles, y para el diseño de muchos sistemas de ingeniería como presas para el agua, ¿no es cierto?, los tanques de almacenamiento de líquido, etcétera. Ya. Para comprender primero cuándo un fluido está estático, vamos a analizar cuándo un fluido está en movimiento. ¿Ya? Esto es algo que les va a servir comprenderlo desde ahora. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener la superficie de un sólido que se encuentra estático. ¿Ya? La superficie de un sólido que se encuentra estático. Está empotrado a la Tierra. Y sobre él tenemos un líquido o un fluido en estado estacionario, ya que no se está moviendo. Esto lo vamos a dejar más arriba. Y sobre ese líquido vamos a tener una plancha, ya que está flotando sobre el líquido. Entonces es la plancha y esa está flotando sobre el líquido. Esa es la superficie libre del líquido. ¿Ya? Y a esta plancha se le aplica una fuerza que le vamos a llamar F sub S. Y producto de esa fuerza, la plancha se mueve con una velocidad c igual a 1 metro por segundo. Entonces, volvamos al ejemplo del análisis del movimiento del fluido en base a las capas de fluido, el ejemplo de los naipes. ¿Ya? ¿Qué pasa si al naipe superior, ¿no es cierto?, ponemos un fardo de naipes sobre la mesa y al naipe superior le aplicamos una fuerza paralela a la superficie del naipe y lo corremos? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar con los naipes de más abajo? Se van a correr también, ¿no es cierto? Entonces lo que se produce ahí es que existe movimiento relativo entre los distintos naipes. El primer naipe que se encuentra como el segundo naipe, después del naipe al cual le aplicamos la fuerza, se va a mover prácticamente lo mismo que se mueve el primer naipe, ¿ya? Y se va a mover con una velocidad muy cercana al metro por segundo, ¿ya? Esto lo voy a dejar con morado. Entonces esta primera capa se mueve con a 1 metro por segundo. Luego, la capa inferior se va a mover un poquito menos, a una velocidad un poco menor. Y la siguiente a una velocidad un poco menor. Y la otra a una velocidad un poco menor. Y así sucesivamente. Hasta que el último naipe prácticamente no se mueve. Esa descripción puede que no pase exactamente con los naipes, pero sí pasa con los fluidos. Los fluidos se comportan de esta forma. ¿Ya? Y eso es debido a una condición que se llama condición de no deslizamiento. La condición de no deslizamiento se produce debido a la viscosidad y dice que cuando un fluido está en contacto con un sólido,
la primera capa de fluido que está en contacto con la superficie del sólido adquiere la velocidad del sólido. Por lo tanto, si la parte de abajo de esta recipiente, esta superficie que está acá, se encuentra estática, es decir, tiene una velocidad de 0 metros por segundo, ¿qué velocidad tendrá el fluido en este punto de acá? En ese punto de ahí. ¿Cero? 0, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto inicial, la velocidad es 0, y por eso ahí la flechita que yo dibujé no tiene, es un punto. ¿Ya? Luego tenemos que la plancha, ¿no es cierto? La plancha que está ahí arriba, que se mueve a 1 metro por segundo, es un sólido. Y su superficie interior, o sea, inferior, está en contacto con el fluido. Tenemos un sólido en contacto con un fluido, por lo tanto, ¿cuál es la velocidad de esa capa de fluido que está en contacto con la superficie inferior de la plancha? 1 metro por 1 metro por 10 10 segundos. 1 metro por segundo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que aquí estas dos flechitas tienen el mismo tamaño. ¿Ya? Y ahí y ahí las velocidades van cambiando gradualmente de entre ese metro por segundo y 0 entre la superficie inferior de la plancha de arriba y la superficie del sólido. Eso se produce debido a la condición de no deslizamiento. ¿Ya? Entonces, imagínense ahora ustedes están andando en un auto y van a 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Y al lado hay un auto que se mueve a 120 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar con la posición de los autos? El que se mueve más rápido los va a adelantar, ¿no es cierto? Los va a adelantar con una velocidad relativa de 20 kilómetros por hora. Ustedes se están moviendo a 100 kilómetros por hora, el otro se mueve a 120, el otro se mueve 20 kilómetros por hora más rápido. Y los va a rebasar a una velocidad igual a la diferencia de esas velocidades. Eso es lo que se llama movimiento relativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, en el mismo auto, ¿cierto? Se están moviendo ahora a 120 kilómetros por hora. Y ese auto se mantiene a esa misma velocidad, a 120. ¿Cómo se mueve el auto que está al lado suyo con respecto a ustedes? ¿A qué velocidad? 0. 0, ¿no es cierto? Claro, ustedes pueden ver a la persona que está al lado manejando, ¿no es cierto? Pueden saludar, lo que sea, y esa persona va a estar estática con respecto a ustedes. ¿Ya? No con respecto al suelo, porque con respecto al suelo se está moviendo a 100 kilómetros por hora. Ese es el concepto de movimiento relativo. ¿Ya? Y eso pasa algo similar con los fluidos. ¿Ya? Como estas capas de fluido se mueven a distintas velocidades, esa diferencia de velocidades genera movimiento relativo. Y ese movimiento relativo, si ustedes, por ejemplo, tienen sus manos y las empiezan a frotar unas con las otras, ahí están generando movimiento relativo. Y las manos se van a calentar, ¿no es cierto? Eso es producto del roce. Existe disipación de energía cuando existe movimiento relativo entre capas de fluido. Esa disipación de energía, ese roce, ¿no es cierto? La energía con el roce de las manos es producto de la viscosidad. Y se generan también, ¿no es cierto? Hay fuerzas, po. Como existe movimiento relativo, hay fuerzas entre medio de dos capas de fluido adyacente, y eso es lo que llamábamos esfuerzos de corte el otro día. ¿Ya? Cuando el fluido está en movimiento se producen todos esos fenómenos. Empieza a actuar la viscosidad, se producen movimientos relativos, hay esfuerzos de corte, etc. Cuando el fluido está estático, nada de eso pasa. ¿Ya? Y es por eso que ahí se le dice, en el enunciado se dice que no existe movimiento relativo entre capas de fluido adyacentes. Y por lo tanto no existen esfuerzos cortantes tangenciales, ¿no es cierto?, que traten de escurrir, de formar al fluido. ¿Ya? Entonces eso es más o menos para que tenga una pequeña noción de lo que es esto es el escurrimiento de un fluido. ¿Ya? Para que tengan una idea del fenómeno físico detrás del escurrimiento de un fluido. Y que al final, cuando yo les digo que el fluido está estático, ¿ya? Es que no existe ninguno de esos fenómenos que les acabo de describir. ¿Ya? Entonces, acuérdense de eso. Esto es una idea que podrían repasarla, que es bueno porque se va a usar mucho en el capítulo 5 y 6, que el segundo capítulo más importante del curso. Entonces, el caso general que nosotros vamos a trabajar en esta sección corresponde en general a una placa expuesta a un líquido que queda sometida a la fuerza producto de la presión que ejerce ese líquido sobre dicha superficie.
¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser una represa, ¿no es cierto? Una represa es una muralla, ¿no es cierto? Donde para un lado existe agua y para el otro lado existe aire, ¿ya? Por lo tanto, el agua ejerce una presión significativa sobre la represa y la represa al mismo tiempo tiene que soportar esa fuerza, si no se rompe y queda la crema, ¿ya? Eso se hace mediante un cálculo de estática de fluido, ¿ya? Ese es un ejemplo. Ahí lo que tenemos que hacer entonces es, para poder desarrollar esos cálculos, tenemos que conocer la fuerza que ejerce el fluido sobre la represa. Y eso se hace mediante lo que vamos a estudiar ahora. Entonces nosotros nos vamos a centrar dentro de dos ideas principales. La primera es calcular la magnitud de la fuerza que ejerce el fluido sobre una determinada superficie, sobre una determinada placa, ¿ya? Y eso es relevante porque eso tiene que estar relacionado con la segunda ley de Newton, po. Nosotros tenemos que ser capaces de calcular la sumatoria de fuerza sobre eh, un determinado sistema, y eso tiene que ser igual a cero. Para poder calcular todo eso, para poder calcular las reacciones, sobre todo, tenemos que conocer todas las fuerzas externas que actúan sobre nuestro sistema. Y esas fuerzas externas en este caso son generadas por el fluido. Entonces, lo primero que vamos a hacer, una de las orientaciones en la que vamos a trabajar, es obtener la magnitud de la fuerza que ejercen los fluidos sobre un sistema. Y otro punto igual de importante es la ubicación del punto de aplicación de esa fuerza, ¿ya? ¿Por qué es relevante? Porque nosotros también tenemos que resolver la sumatoria de momentos. Chuta, ¿qué pasó aquí? Y la sumatoria de momentos, ustedes saben que es la fuerza por la distancia perpendicular a su punto de aplicación. Y para eso necesitamos la ubicación del punto de aplicación de la fuerza. Entonces todo esto está orientado a esas dos cosas: obtener la magnitud de la fuerza y obtener el punto de aplicación donde actúa esa fuerza, ¿ya? Y vamos a ver dos casos. En la primera vamos a tener que las superficies son planas, ¿ya? Y en el segundo caso vamos a ver que las superficies pueden ser también curvas. Y el cálculo de la fuerza en superficies planas, ¿no es cierto?, nos entrega las herramientas necesarias para aplicar una metodología de resolución para superficies curvas, ¿ya? Entonces el primer punto que vamos a ver es obtener la magnitud de las fuerzas y el punto de aplicación. Primero, para superficies planas. Y luego para superficies curvas. Y por eso yo les decía que aquí tenían que tener más o menos claro lo que era todo lo que es la materia de mecánica, ¿no es cierto? Porque yo le voy a enseñar cómo calcular esa fuerza, pero cómo aplicar la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Calcular sumatoria de fuerza, sumatoria de momento, calcular reacciones, todo eso tienen que conocerlo previamente. ¿Por qué no se ve esto? Un segundito aquí para resolver este problema técnico. ¿Por qué no puedo sincronizar aquí? Entel dando la cacha.
Profe, ¿y si pega de nuevo la foto? Que igual no... Estamos tratando de hacer eso, estimado. Ah. Que aquí uno pone directamente el PDF en el OneNote. Puta la lecera. F como dice los lolos. No puedo abrir nada. ¿Qué onda? ¿Se escucha bien, sí, no es cierto? Sí, profe, se escucha todo. Sí, profe. ¿Cómo es posible esto? No me funciona nada, pero se puede transmitir bien. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? No, ahora no me deja ni compartir. Ni compartir pantalla me deja establecer. Ahí parece que sí. Bueno. Pues parece que sí, no vamos a tener que ver el miércoles nomás, pues. Está que lata. No es posible esto. No, no hay caso. No voy a pescar nada. Oh, como celebran mi desgracia, chiquilla, Y nada que hacer. quizá abriendo el PDF de otro lugar nomás. Pero es que el problema es que no puedo escribir sobre esas cuestiones. Es el drama. Profe, cambiando de plataforma a Zoom, por ejemplo, ¿le funcionará? No, si no me abre ni Google. Estoy aquí con mi computadora y no me abre nada. No me abre absolutamente nada. O sea, ¿sabes? Yo tengo dos redes aquí disponibles para conectarme y bueno, las dos son de Entel. ¿Cómo podría hacerle aquí? No, yo creo que F nomás. ¿No tiene cable de red? No, es que vivo como en el campo. Ah, Reiniciar todo Profe, nomás. pero por último, el miércoles nos conectamos media hora antes para recuperar. Se sabe que eso no va a pasar, ¿no es cierto? No, eso no va a pasar. No sé, puta, no sé si ahora no me deja compartir aquí. Me sale que estoy desconectado desde el notebook. Que yo me conecto a la reunión desde dos computadores, pues. Desde mi tarro y desde mi notebook, po. Así yo puedo ver cuando me hablan por el chat. Y ahora desde mi notebook, bueno, yo le estoy hablando también desde mi tarro. Y el notebook ahora simplemente no tengo internet. No me deja conectarme a la reunión, me dice de que está desconectado. Los mensajes que envía mientras está desconectado se enviarán cuando vuelva a estar en línea. F. Por eso les preguntaba si los que tenían Entel andaban con problemas, po. ¿Pueden revisar sus celulares? Si es que les funciona, para ver si soy yo o si es la compañía. Pero ¿y si reiniciáis el notebook, se va a perder todo así como que se va a cerrar la reunión? No, sí, po. O sea, debería, creo yo. Vaya a reiniciar el notebook, a ver. Ya Profe, parece yo que tengo volvieron. él, pero siempre ha sido lento, o sea, siempre igual, puede que sea por igual por donde vivo, pero no, nunca me ha llegado la señal bien con Entel.
Entonces no le puedo decir si es el momento o no. Ya, comprendo. Debe ser. ¿Me voy a reiniciar? No, no creo que sea el computador porque tengo problemas en los dos computadores. No tengo internet en los dos computadores. O sea, no sé cómo Creo que funciona, cómo me funciona Teams, si es que... A ver, estoy leyendo en Twitter porque soy viejito y ¿ya? sí, igual dicen que tienen problemas. Sí, esto me Que gusta, está me lento. puse a ver. A ver. Otro día más con los mismos problemas en internet. Tengo 4 líneas y las 4 líneas con los mismos problemas. Me aburrí, necesito eliminar los 4 planes ahora. Entel. No puede ser. En todo caso, la transmisión todavía sigue, pues si la... Sebo. No, lo que pasa es que hay algunas páginas que sirven. Es que lo que pasa, el otro día estuve como investigando y se supone que están implementando el 5G. ¿Ya? Y cuando empiezan a hacer pruebas, la red de 4G